Ahí. Ah, ok. Bueno, ahorita van a ver más o menos por qué este título. Y la idea un poquito de esta charla es que platicarles un poco de mi experiencia en el diseño y muchas cosas que he aprendido porque me gusta mucho y he leído, he investigado y creo que muchas cosas muy interesantes que podría compartir. Al final, si tienen alguna duda de la carrera, del examen de admisión o de lo que sea, y pues yo sí las voy a contestar si puedo, ¿no? Bueno, primero voy a- es una de la Edad Media, del Renacimiento, por ahí donde todavía estaba cambiando. Y quiero que la vean bien, ¿no? Ahora esta es una obra de Picasso, se llama El Guernica, no sé si todavía esté, creo que hay un mural que tiene esa pintura, no sé si todavía esté. Maestra, Sí, no sí, sé. todavía está en la prepa, sí. 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 Ah, bueno, ese, por ejemplo, eh, es un mural que se hizo para una feria universal. A ver, que este está por ahí, esta pintura que será en el 1600 y esta otra se hizo en el 1920, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que dice lo mismo. O sea, vemos esto y vemos esto y nos produce la misma sensación, solo que en este caso está atiborrado de cosas, hay un montón de gente, o sea, el pintor se tardó aquí mucho tiempo y en este caso Picasso también, pero no se tardó lo mismo que si hubiera hecho esto, ¿no? Esto se hace en años, en 10 20 años se hace una pintura como esta y Picasso esto se lo tuvo que aventar en meses, ¿no? Y, y es interesante que empecemos a analizar esto porque Picasso empezó a cambiar las cosas, ¿no? Antes estaba esta idea de que todo tenía que ser lo más parecido a la realidad, ¿no? Tenía esta idea de que el arte era tener esa habilidad de dibujar, de esculpir, ¿no? Y de hacer las cosas exactamente a como eran en la realidad. Y, y llega gente como Picasso y dice, no, ¿sabes qué? Puedo expresar tantas cosas con líneas que no se asemejan nada a la realidad y que aún así dicen tanto y no es necesario tanta ornamentación, tantas cosas, ¿no? Y este ejemplo es una pintura de Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky fue era el abogado hasta los 30 años que dedicarse a la pintura. También era músico y, y entonces se empieza a dedicar a la pintura y empieza a investigar un montón de cosas, ¿no? Empieza a teorizar y a decir, oye, eh, la pintura, por qué el pintor tiene que hacer retratos, tiene que hacer dibujar paisajes que se parezcan, que parezcan fotografías, ¿no? Para eso se inventó la fotografía. Esta pintura está hecha por ahí de los 50. Entonces tenemos que hacer el caso del pintor. Y hace eso. Si ven esta pintura, la ves y te produce exactamente lo mismo si la analizas bien. Te produce lo mismo que esta y esta. Pero si poco a poco va viendo menos cosas, menos colores, menos contrastes, menos figuras, menos formas. Se empieza a simplificar un poquito para que entiendan el contexto de esta pintura de Picasso. Guernica es un pueblito
ese pueblito fue bombardeado por los nazis, que eran aliados de un gobierno que golpe de Estado estos sujetos vienen aquí a España y quieren quitar la democracia, ¿no? Ya no un golpe de Estado. Y luego dan a los nazis para que vengan y entonces el pueblo fue bombardeado por un país extranjero y sobre todo qué país, ¿no? Entonces, fue una gran tragedia de Guernica, fue conocida en todo el mundo y fue por eso que culparon mucho al nuevo gobierno de España porque realizó estos actos que son crímenes de guerra, ¿no? Y todo esto lo expresa en esta pintura, ¿no? Vemos gente tirada en el suelo con no pedazos de partes del cuerpo por ahí, un caballo, vemos el caballo ahí en medio, vean los ojos, ¿no? Cómo expresan ese dolor. Al lado también hay una señora, hay señoras que están gritando, que están sosteniendo a sus hijos, a sus familiares. Entonces, todo esto lo está expresando con la menor cantidad de líneas y formas que pudo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, él, este pintor, quiso expresar esta batalla, pero pues, le tocó nacer en la época equivocada, ¿no? Porque eh, hay que hacer años de hacer lo mismo para decir una sola idea, ¿no? Por ahí dicen que las imágenes dicen más que 1000 palabras y es verdad. O sea, estas pinturas, esta pintura en específico, tiene una cantidad de líneas mínima y con esa cantidad mínima de líneas dice tanto, dice lo mismo que podría decir un poema, lo mismo que podría decir un libro, un manifiesto filosófico incluso. Esta pintura lo dice, solo es cuestión de que empieces a analizar, de que veas las cosas, de que la entiendas, ¿no? Porque una pintura no viene con un instructivo para cómo la sepas leer, eso es porque la imagen misma lo dice todo lo que tiene que decir. Y este caso, con la menor cantidad de líneas y formas que pudo, expresó lo mismo que esta y esta pintura. Y eso es impresionante, cómo pasamos, cómo nuestro pensamiento se va haciendo cada vez más inteligente, que no necesita de tantas cosas para decir algo, ¿no? Y todo esto viene desde gente como, creo que este es Claude Monet. Claude Monet era un pintor, me parece que francés, y es creo que el mayor representante del impresionismo. Y esto fue a finales del 1800, principios del 1900, que se empezó a pintar así, ¿no? Antes las pinturas eran todos pintaban así. Y de repente él empieza a decir, oye, no, yo estos paisajes que veo en la mañana puedo representarme mejor, puedo expresar mejor lo que tengo para decir, lo puedo expresar mejor con estos colores, ¿no? Con estas pinceladas, que ya la técnica ya no es tan importante. Aquí ya él nada más se puso a echar pinceladas y pinceladas a sentimiento, ¿no? A sentir, empezó a sentir la pintura y con eso expresaba que otro tipo de pinturas no podían expresar, que una fotografía, por ejemplo, no puede expresar esto que dibujaba Monet. Por ejemplo, esta otra, ¿no? Eh, o sea, él empezó a abstraer todas las imágenes. Él veía un astillero que en este parece un astillero de cómo le quita todo y agrega y deja solamente que parece que está amaneciendo el color del cielo y cómo se refleja eso en el agua. Y eso, si hubiera tomado una foto o si hubiera pintado exactamente lo que estaba viendo, no hubiera podido transmitir eso que nos transmite ver esta pintura, ¿no? Y bueno, a mí me parece, ahí empieza a haber una inteligencia del ser humano que puede
que puede lo que no se ve a simple vista, ¿no? Algo un poquito como lo que es esta, esta frase de El Principito, no sé si lo han leído, que dice, lo esencial es invisible a la vista, y yo pienso que así es, porque lo esencial de esta imagen no es lo que ves directamente como si estuvieses ahí en ese lugar y vieras el puerto, ¿no? Esto es lo esencial, ¿no? Lo que pudo haber y lo pintó. Este es Henri Matisse, es un pintor de la misma época que, y cómo empieza a pintar el cuerpo, bueno, en la imagen de la derecha, y no es necesario que lo haga realista, porque se entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Y la forma, las personas que están bailando, te expresa lo que están sintiendo, ¿no? Te expresa esa movilidad, esa fuerza que están teniendo, ese sentimiento que lo está expresando sin la necesidad de ser realista o hiperrealista, ¿no? Y en la pintura digo, en la imagen de la izquierda, esa no es una pintura, son recortes, que ya cuando él estaba en cama, ya en sus últimos días, pidió que le llevaran hojas de color azul y las recortaba, y con esos recortes creaba estas imágenes, ¿no? Ahí se puede entender qué es lo que él quiere decir. Se entiende lo que él trata de decir, y no necesitó todo de pinturas sofisticadas, no necesitó de cosas complicadas para poder expresar lo que quería. Todo lo que habíamos dicho desde antes, desde este caso, fíjense cómo se va reduciendo poco a poco. Pasa de esto a esto, a esto, a cosas como estas, a esto, y finalmente a la imagen azul, ¿no? Que es, que es ya la abstracción máxima de lo que él pudo hacer. Y todavía se podría hacer mucho más, ¿eh? Y eso es lo interesante del arte, las propuestas que podemos tener. Entonces, bueno, antes vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pasamos de algo, para expresar nuestras ideas, pasamos de algo muy a lo más simple. Lo más simple para poder decir algo, ¿no? Esto se llama diseño. Pasar de algo complicado a lo más simple. De hecho, en Netflix hay un documental, una serie documental que se llama Abstract, y ahí hacen un programa de un fotógrafo, y él dice que el diseño es simplificar, algo así, bueno, palabras más, palabras menos, pero dice que el diseño es simplificar l- lo complicado de este mundo. Y así es, el diseño se trata de encontrar lo esencial, quitarle todo su ropaje, quitarle todas las cosas que estorban, y dejar solamente lo que sigue diciendo algo, lo que sigue expresándose. Entonces, pasamos ahora sí, ahora un ejemplo de la arquitectura. Este es el Palacio de Versalles, en Francia, muy cerca de París. Este es el salón, creo que es el Salón de los Espejos, me parece. Y ahora quiero que analicen esto, y ahora analicen esta imagen. O sea, vean lo completamente diferente que es esto. O sea, pasamos de esto a esto. Sirven para la misma cosa, para vivir. O sea, los dos sirven para cubrirse de la lluvia, del sol, para dormir, para habitar, ¿no? Los dos sirven para habitar. Pero en este caso, se utilizaron techos gigantescos, se mandó a traer oro desde las colonias invadidas. Ese oro está sacado con sangre de esclavos.
estos cristales requirieron trabajos arduos y muy complicados, los pisos, todo. O sea, este espacio lo tienen que cuidar porque si lo agarras y rompes, o sea, o si tiras algo se rompe al instante, ¿no? En esa burbuja de cristal, ¿no? Qué chiste, o sea, qué chiste tiene vivir con estos techos altísimos. ¿Quién va a subir hasta allá arriba? ¿Quién va a tocar el techo? No, no, no hay sentido, ¿no? Entonces, l- este arquitecto japonés que se llama Sou Fujimoto, eh, él empezó a decir que no era necesario tantas cosas, ¿no? Él dijo, ¿qué es lo necesario para vivir? Esto. Y sin perder lo humano, ¿no? Este lugar no pierde la humanidad en nada. Y en este cuadrito que están viendo ustedes, en ese espacio que tendrá que unos 4 metros por 4 metros, se puede dormir, se puede comer, se puede, eh, no sé, lo que quieras hacer, lo que hagas en tu casa, ¿no? Lo puedes hacer ahí. Y estás en contacto con el medio ambiente, con el espacio que te rodea. No te encierras en tu burbuja de cristal, ¿no? Aquí tú puedes golpear la pared y porque estos troncos, está difícil que los dañes, ¿no? Entonces aquí no vives en una burbuja de cristal, eres más realista. ¿Qué es lo que necesitas para vivir y qué es lo esencial que necesitamos vivir? Esta gente también, y aquí esta ya es un poquito más convencional que la otra, ¿no? Esto ya no es más exagerado. Pero fíjense cómo esta casa no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados, incluso en la actualidad, a ver. O sea, no hay muros, todo es vidrio y es transparente prácticamente. Pero entonces uno se preguntaría, ¿no? Y oye, ¿y cómo me oculto de la, de la gente que va pasando, ¿no? Y yo puedo estar ahí bien a gusto y toda la gente va a pasar y me va a ver. Pero realmente lo que él hace es que hace este juego de niveles y con ese juego de niveles crea privacidad para los espacios que están más atrás y ya no ya deja que te vean de fuera, ¿no? Y es que esto es diseñar, esto es tomar la idea de lo que quieres, de lo que tienes y simplificarlo. Posible. Hay diferentes formas de simplificarlo. Está esto y está esto, pero finalmente está diseñando una propuesta que cumple con la idea de habitar, pero que a la vez eh, eh, es lo más simple posible, ¿no? Y no me refiero a que cuando digo, bueno, de todos modos sirve para lo mismo, no me estoy refiriendo a que debamos vivir en cosas como esta, ¿no? Esto es una propuesta que hizo, yo creo que el arquitecto más famoso de la historia, que se llama Le Corbusier. Esta es una propuesta que se llama la Maison Dominó, la Casa Dominó. La hizo como en los años 20, en 1920, algo así. Y él dijo que podíamos vivir en casas como esta y solamente era necesario apilarlas como un juego de dominó, una sobre otra y sobre otra y sobre otra, y así podríamos vivir todos los seres humanos, ¿no? Pero es que esto es un completo error. ¿Por qué? Porque esta casa no funciona realmente. O sea, teóricamente, si lo pones en papel, dices, sí, es que esto se pone así y lo ponemos uno sobre otro, ¿no? Pero en ningún lugar que la pongas va a funcionar. ¿Por qué? Porque le puedes poner vidrio alrededor, pero no estás tomando en cuenta que el sol es diferente, bueno, es el mismo sol en todo el mundo, ¿verdad? Pero cala diferente en el lado sur del hemisferio, tanto como en el norte y más en el ecuador del planeta, ¿no? Es diferente la luz solar en cada parte del mundo. Y esto no tiene en cuenta nada de eso, ¿no? Es una propuesta y una idea y se acepta y es interesante, pero no puedes vivir en eso. ¿Por qué? Porque ya se intentó, ¿no? Esta es una casa muy famosa que se llama la Casa Farnsworth, de un arquitecto también muy, muy famoso que se llamaba Mies van der Rohe. Él era alemán y creó esta
casa en los años 50. Y esta casa, cuando ya la gente empezó a vivir ahí, a- todos los días se acordaban del arquitecto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta casa está en un lugar que se inunda, no puedes salir, el sol cala y tienes que tener las cortinas puestas todo el día. eh, no hay nada de privacidad. En la otra imagen que les enseñaba en esta, hay un diseño para que haya privacidad, ¿no? Hay una intención, pero en este caso no, ahí cualquiera te puede ver y no tienes nada de privacidad. Es muy interesante, es muy bonita y muy estética. Cumple con lo que estábamos diciendo desde que llega esa simplicidad. De hecho, este arquitecto, Mies van der Rohe, eh, tiene una frase que es manténlo simple, ¿no? Menos es más. Menos es más. Se atribuye también a otros arquitectos, pero bueno, él es el que más lo cumplió, ¿no? Ellos decían que ya no era necesario tanta ornamentación y tanta cosa, sino que lo importante se tenía que reducir. Él no lo hizo bien en este caso, pero lo que decía estaba bien. Esta casa, más que para vivir, sirve como para tenerla ahí de monumentarla, ¿no? Y pensar, para pensar en ella, más que para vivir. Pero este caso, por ejemplo, es del mismo arquitecto, ¿no? De una feria internacional que se hacían antes mucho. Esta fue en Barcelona y este es el pabellón de Alemania. Eh, em, en este pabellón, ahorita lo ven y dirán, bueno, pues eh, X, ¿no? Pero tengan en cuenta que o sea, en 1929 todavía no existía ni la tele, no existía ah, ah, ni los refrigeradores, o sea, la gente tenía una vida, o sea, alguna cosa inimaginable. No había, no había un pensamiento, mm, mm, digamos, mm, había pasado una guerra, la Primera Guerra Mundial que había sido desastrosa, y llega gente con propuestas como esta, ¿no? Como esta. O sea, esta es la misma casa y es el interior. O sea, pasamos con muros gruesísimos, con lo que vemos en los centros de las ciudades, ¿no? De aquí de Guanajuato, y muchos muros altos que tapan la vista, que tapan la luz. Vemos el mobiliario, también vemos muebles grandes, toscos, y en este caso vemos todo lo contrario a lo que acabo de decir, ¿no? Es una ligereza extrema y todo esto lo aprenden de los japoneses, porque si nos damos cuenta, en Japón mm, los muros eran de arroz, la estructura era de madera y todo tenía una ligereza impresionante, ¿no? Y todo esto, esos arquitectos europeos lo aprenden de, de Japón, tanto los europeos como los estadounidenses, que también hubo uno muy famoso que se llamaba Frank Lloyd Wright, y él lo aprendió, él lo dice abiertamente, yo todo lo que diseño lo aprendí de Japón. Y vemos esta imagen en 1929 y es un cambio drástico, ¿no? Esta es la planta arquitectónica, perdonen por la calidad, no, no conseguí una más grande, pero en esencia las líneas que se ven más gruesas son los muros. Entonces vemos cómo los muros se tocan como si, o sea, es un toque tan elegante y tan sutil que es yo creo que la planta más bonita que he visto y que yo en todo lo que yo he investigado, ¿no? Es una planta elegante. Y, y ahora tenemos de Luis Barragán. Esta casa se llama la Casa Gilardi y Luis Barragán fue el arquitecto, yo creo que el más importante de México, ¿no? Porque hasta hoy en día se siguen sus enseñanzas. Y esta casa, o sea, vean nada más, vean esta imagen. Imagínense vivir ahí. O sea, él decía
que, que la arquitectura debe ser emocional, que te debe de provocar emociones, ¿no? Y actualmente nos vamos por la finta de ver grandes edificios y, o sea, ¿quién soporta eso? Se terminan derrumbando esos edificios. A lo mucho los que sirven para, por ejemplo, para teatros o para museos, pues se quedan, ¿no? Porque pertenecen al gobierno, pero una casa hecha así, pues no, porque esos edificios son monumentales en el sentido de que nada más sirven para dar una imagen, pero la calidad del espacio no existe. Y la calidad del espacio de esta imagen y te da un sentimiento, un sentimiento que es ahorita de los más importantes del mundo, se llama Tadao Ando, y cómo el diseño va cambiando, pero la esencia sigue siendo la misma. Esta otra es de Luis Barragán también. Él, recuerden que él nació por ahí del 1800 y murió en el 1970. 1890 y murió en 1970, algo así. Entonces es de esa época. Y es una capilla en la Ciudad de México que se llama y vean, la luz no pega directamente grotesco, así que te cala en el cuerpo, sino que pega de una forma tan elegante. Vean esas líneas de la luz. O sea, parecen como rayos, como láser. Y es que esto solamente se logra estudiando la luz, viendo cómo pasa en el tiempo a través de las estaciones, cómo se va moviendo el sol de este a oeste, cómo se inclina hacia el sur, invierno, todas, y llegan a estas obras de arte impresionantes, ¿no? Ah, bueno, y todo esto que les digo lo podemos aplicar también a la música, ¿no? Cómo pasamos por ejemplo, de las cuatro estaciones de Vivaldi, cómo pasamos de eso, que es muy bonita, son piezas muy bonitas, pero son piezas muy ornamentadas en el sentido de que tienen es muy pesada, digamos. Pasamos de eso a, por ejemplo, a, a Claude Debussy, ¿no? Que es del siglo XX, del 1930, por ahí. Y él sigue siendo música, comprimirla y de hacerla lo más simple y lo más digerible posible. Y ahorita también tenemos exponentes de eso, ¿no? Hay mucha música que es muy interesante y que poco a poco a- va siendo más simple, más y más simple, ¿no? Y lo podemos aplicar a muchas cosas, ¿no? Al diseño de, por ejemplo, la, 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 la manzanita de Apple es la imagen de la, de la marca y no necesitas tener teléfonos que no sé qué y te decían un montón de cosas, ¿no? Te explicaban casi todo lo que hacían y ahora no es necesario. Ahora solamente la marca se presenta con esa manzana y ya sabes todo lo que representa esa manzana, ¿no? Eso es el diseño, ¿no? Pasar de esas cosas tan complicadas a una cosa que funciona y de hecho funciona mejor. Y bueno, yo quiero que, para terminar, quiero decirles que todo esto lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? O sea, mm, podemos diseñar nuestra vida. Nos damos cuenta que muchas cosas no funcionan. Por ejemplo, ¿por qué comemos lo que comemos, ¿no? Eso es ineficiente, eso es hasta cierto punto absurdo, ¿no? ¿Por qué comer esas cosas que nos hacen tanto daño? O sea, ¿por qué? Y desde eso hasta cosas
más simples de la vida cotidiana que nos hacen daño, ¿no? Tenemos que identificarlas, tenemos que, y tenemos que diseñar algo, una forma de vivir, ¿no? Simplificar todo eso, todos esos problemas de la cotidianidad y convertirlos en una forma de vida más simple, ¿no? Que no esté llena de tantas cosas, y pues sí, que sea más simple y eso la hace más bella y más satisfactoria de vivir, ¿no? Yo pienso. Y espero que esto que les expliqué ahorita les ayude un poco a darse una idea, ¿no? De lo que podemos hacer diseñando y de cómo podemos cambiar las cosas diseñando, ¿no? Porque se ha podido y se ha hecho, ¿no? Ahí está la muestra. Entonces, pues bueno, aquí termino y no sé si alguien tenga una pregunta de lo que sea. De nada. Por ejemplo, si Adelante. alguien... ¿Mande? No, sí, sí, Ale. Iba a decir que quien gusta, ahí está la maestra Norma. Adelante, maestra. Sí. Hola, Alejandro. Bueno, pues buenos Hola. días. Gracias por acompañarnos en esta muestra. Encendí mi cámara. Luego nuestros alumnos son calladitos, pero mucho gusto en acompañarnos. Estoy segura de que tu plática de hoy los hará también a ellos reflexionar sobre la manera de diseñar, ¿verdad? Como comenta, siempre empezamos de más, ¿no? Y queremos saturar y saturar. Sentimos que si no ponemos tantas cosas, nuestro diseño no es lo correcto. Y con tu plática confirmamos que el diseño pues tiene una gran importancia, ¿no? La simplicidad, que lo importante es la funcionalidad de él, ajá, y pensar siempre pues en el ser humano que va a habitar ese espacio o que va a ver una imagen, quién es, cómo es, ¿no? Lo que le gusta, lo que hace, en lo que cree también es importante. Y cómo en la arquitectura, pues sí vemos que aprovechar lo que tenemos, ¿no? De la naturaleza, los colores, el tamaño, el diseño, el arte, o sea, cómo dentro de un espacio es tan importante cuidar muchos elementos para poder hacerlo funcional y sobre todo hacer feliz a las personas que habitan en él. Creo que eso es lo más importante en la arquitectura en este caso, que quien entre a ese lugar se sienta feliz, se sienta reconfortado, no quiera salir de ese lugar, ¿no? Que luego es lo que nos pasa, que un espacio que no es agradable, ya queremos salir de ahí, pero es eso, porque no está, no nos está a nosotros atendiendo la parte de nuestros sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, la vista, y cómo la música también tiene tanta importancia en un espacio para cubrir esa necesidad del ser humano. Te agradezco mucho y yo sí te quiero pedir un consejo para los alumnos que nos acompañan ahorita, que pudieron estar el día de hoy con nosotros. ¿Qué consejo tú les darías, Alejandro? Uf. Yo creo que sí, eh, diseñar su vida, porque cuando tú te propones a diseñar tu vida, y referirme a la vida me refiero a lo cotidiano, ¿no? Desde cómo te despiertas hasta dónde duermes, cómo duermes, qué comes, todo eso es diseñar tu vida, ¿no? Y cuando empiezas a pensar en eso, nos vamos dando cuenta de muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Nos damos cuenta de errores que estábamos llevando diario, que nos dañaban, que nos hacían daño, y nos ayuda a conocernos a nosotros y a no vivir en una falsedad, ¿no? Porque muchas veces vivimos en fachadas, ¿no? Es como un poquito lo que decía ahorita en la plática, ¿no? Muchos arquitectos se van con la idea, y diseñadores y todo,
Se van con la idea de que la fachada es lo que importa, ¿no? Y como usted decía, lo importante es la calidad de lo que estás creando. Y la calidad, como decía también, no es lo que ves a primera vista, ¿no? Sino que tienes que escarbarle para ver las cosas interesantes y todo eso yo creo que se logra diseñando. Ujú. Entonces yo creo que ese sería mi consejo. Y si alguno quiere estudiar arquitectura o diseño, pues anímense. Eh, pero es cuestión de que no es cuestión de que sepas dibujar o de que sepas o de cosas así, ¿no? Porque muchos se van con la finta, ¿no? O muchas personas que les gusta y que no saben dibujar no están, no se meten porque dicen, no, es que yo no le hago a eso. Pero la verdad es que más que la habilidad que tengas para dibujar o para pintar o para lo que quieras, es el interés que tengas en crear algo, ¿no? Ujú. Porque, porque es la necesidad que tienes de decir, oye, esto está mal y lo puedo cambiar y puedo hacer algo bien, ¿no? Eso es diseñar. Y puede ser desde una casa, puede ser hasta un proceso industrial, puede ser una fórmula matemática si quieren, o un teorema matemático, o cosas de lo que se imaginen, pero todo se puede diseñar y para eso estamos, ¿no? Para simplificar cada vez más las cosas y pues, yo creo que eso es lo que aconsejaría a todos. Muchas gracias, Alejandro.